Pues muy buenas a todos en este primer programa Un Café Con. Mi nombre es Luis Blasco de la Cruz, árbitro internacional, y vamos a estar con vosotros todas las semanas con una entrevista de interés, una entrevista de actualidad. Y en este caso, pues hoy estamos con el gran maestro de ajedrez, médico y gran amigo Enrique Rodríguez Guerrero. Enrique, muy buenas, ¿cómo estás? Buenas, ¿qué tal, Luis? Bueno, vamos a comenzar, como decíamos, en este caso, pues nuestra intención es tratar de llevar un poco pues, temas de interés y de actualidad en el mundo del ajedrez a toda la gente, a toda nuestra audiencia. Y queríamos empezar hoy con un tema que yo creo que es, bueno, el pan nuestro de cada día, si se puede decir, el tema del coronavirus, ¿no? La situación que hay ahora mismo en el mundo y en nuestro apartado de ajedrez, pues saber un poco si vamos a poder competir o no. Cuéntanos si te parece lo primero de todo, pues bueno, esa parte tuya de ajedrez y esa parte tuya de médico, que yo creo que es lo que va a hacer interesante esta entrevista, para saber un poco, pues, a dónde nos puede llevar todo esto del tema del coronavirus. Bueno, si nos remontamos a mi parte de ajedrez y a mi parte de médico, que fue posteriormente, como resumen rápido decir bueno, yo de niño sentía mucha pasión por el ajedrez, de manera que con 16 años tal fue mi vocación por el mismo que dejé de estudiar. Mis padres me apoyaron y mi idea era dedicarme profesionalmente al ajedrez. Con 16 años era un aficionado, pero mi sueño era llegar a gran maestro y dedicarme pues a competir y a ser de los mejores si fuera posible. De esa manera fui progresando y cuando ya era maestro internacional y tenía varias normas de gran maestro a los 22 años, tuve un punto de inflexión en mi vida en el que sentí que el ajedrez ya no me llenaba como antes. Ujú. Y no era una cuestión de resultado, era una cuestión de que sentía que viajar continuamente por otros países, las condiciones económicas no tan estables que el ajedrez tenía, todo eso me hizo pensar si realmente era el tipo de vida que quería o no. Y finalmente decidí que no quería continuar dedicándome al ajedrez de manera profesional, no por ello sí que seguí dando clases de ajedrez y demás a alumnos, pero ya no quería competir. Y entonces pues fue el momento en el que decidí retomar los estudios, dejé los estudios en su momento con 16 años al terminar cuarto de eso, que es la enseñanza secundaria obligatoria, y no cursé bachillerato, por lo que con 22 años me inicié en los estudios de bachillerato y posteriormente elegí la carrera de medicina. Eso ha sido pues hasta ahora que con 36 años pues actualmente ejerzo de médico, soy especialista en medicina de familia comunitaria y actualmente pues trabajo en urgencias en un hospital aquí en Granada. Esa ha sido un poco mi trayectoria y claro, en mis últimos tiempos pues he dado con el tema del coronavirus no solamente como ciudadano de a pie, como cualquier persona, sino aparte como profesional sanitario. Además, tengo entendido que también has estado en urgencias, ¿no? Me imagino que todo este periodo ha tenido que ser duro. Sí, durante año y medio he estado ejerciendo de medicina de familia en un cupo de familia como médico de familia normal y corriente, pero desde que decidimos trasladarnos a vivir a Granada, desde marzo, pues me abrí en bolsa, escuchaba por la tele que hacían falta muchos médicos que querían reclutar a personas jubiladas, a personas, a estudiantes de medicina, por intentar tener cuantos más profesionales sanitarios en activo mejor frente a la pandemia, ¿no? Entonces fue el momento en el que a la que me abrí en la bolsa pública de aquí del Sistema Andaluz de Salud, pues me llamaron en pocos días y me contrataron en el servicio de urgencias aquí en Granada, a nivel hospitalario. Y claro, pues no han sido momentos fáciles, ni mucho menos, ha sido momentos de incertidumbre, no solo para la población en sí, sino para nosotros, los propios médicos, enfermeros, auxiliares de enfermería, todo el personal sociosanitario, dado que nos hemos enfrentado pues, a un tipo de enfermedad o pandemia que hasta ahora pues, no conocíamos y todavía tenemos mucho que descubrir. Entonces, todo eso ha hecho que los protocolos internos hayan cambiado, los sistemas de urgencia se hayan tenido que redistribuir en circuitos de personas con patologías respiratorias y no respiratorias. Y en definitiva, pues han sido cambios muy bruscos, muy rápidos en muy poco tiempo, lo cual lo ha hecho pues a nivel profesional pues difícil, claro. Bueno, yo creo que otro tema que yo creo que también a la gente le interesa es, como decíamos antes, la posibilidad, el conocer un poco mejor ya no solamente
qué es el coronavirus, sino, bueno, un poco qué problemas puede tener respecto a toda la población, ¿no? ¿Qué podrías explicarnos para que la gente entienda? Aparte, ayer también lo comentamos en la retransmisión que hicimos original, ¿qué es el ser un sintomático, ¿no? Una persona sintomática. Porque yo creo que ese tipo de definiciones, que las oímos, las vemos escritas, no las tenemos muy claras y yo creo que es importante para luego cuando vayamos a definir todo lo que es el tema de protocolos y demás, que las personas lo tengan claro. Vale. Bueno, pues vamos a ir por partes. Primero, ¿qué es COVID-19? COVID-19 es el nombre que se le ha puesto a una enfermedad ocasionada por un virus. ¿Qué virus? El virus SARS-CoV-2, que es un tipo de coronavirus. Dentro de la familia de los virus lo hay de muchos tipos y uno de ellos pues es la familia del coronavirus. De ellos hay diferentes y el SARS-CoV-2 es el virus nuevo que hemos detectado que se inició en China pues a finales del 2019. La enfermedad que ocasiona es la COVID-19. ¿En qué consiste la enfermedad? ¿Qué síntomas puede dar? Pues bueno, este virus, una vez que se introduce en nuestro organismo, generalmente por vía respiratoria, a los pocos días, de media a unos 5 días, está en nuestro organismo hasta que empieza a manifestar síntomas en nosotros. ¿Qué síntomas? Pues la mayoría de origen respiratorio y muy comunes a la mayoría de las infecciones de origen respiratorio, tanto de vías altas como de vías bajas. ¿Qué quiere decir esto? Pues tos, estornudos, dificultad respiratoria, fiebre. Todo ese tipo de sintomatología caracteriza a la infección ocasionada por este nuevo coronavirus. ¿Qué ocurre? Me has preguntado antes, define y explica también el concepto asintomático. Pues, ¿qué ocurre? Que cuando una persona tiene el virus en su organismo, no siempre muestra síntomas. Es decir, que se puede dar el caso de personas que hayan sido contagiadas por el virus, pero que no tengan ni tos, ni dificultad respiratoria, ni fiebre, ni nada que se le parezca. Es decir, personas que a nivel sintomático sienten que se encuentran sanas, como tú y yo, Luis, pues ahora mismo, si no padecemos de ningún problema. Eso es. Entonces, ese tipo de personas se les consideran, en caso de tener el virus, pacientes o casos de personas asintomáticas, que a nivel epidemiológico y a nivel de salud pública son los peores, porque si bien que no tengas síntomas es buena señal, quiere decir que tu cuerpo está tolerando bien la infección y puede su propio sistema inmunológico resolverlo por sí mismo, son, por así decirlo, vectores que pueden transmitir el virus a otras personas precisamente porque no hay signos de peligro que podamos identificar. Porque si tú te acercas por la calle a una persona que está tosiendo, tu reacción instantánea y más en estos tiempos con lo sensibilizados que estamos es retirarnos de esa persona automáticamente, que es un mecanismo de defensa para no ser contagiados. Pero una persona que no tenga ningún síntoma, en principio la consideramos sana. Si esa persona está infectada, puede contagiarte y tú no ser consciente de ello. Entonces, ese es el concepto asintomático. Personas infectadas por coronavirus, previo diagnóstico mediante un test, porque es la única forma de saberlo, y que no han mostrado síntomas en ningún momento. Bueno, hablando un poco del tema de torneos, estos días, como bien sabes, pues se ha hablado de la posibilidad de que de alguna forma pues nos encontremos con eventos que vayan a realizarse dentro de muy poquito tiempo. Por ejemplo, tenemos el Open Internacional de Valdepeñas y tenemos los Campeonatos de España de Salobreña. Bueno, ¿qué piensas tú? Ya lo comentamos un poco ayer también, pero por incidir un poco en ese tema, ¿qué piensas tú primero de la idoneidad de que se pueda jugar al ajedrez ahora mismo eh, en, eh, en nuestro país? Ya no vamos a entrar a pensar en otros sitios, pero sí un poco en nuestro país y sobre todo si tú crees que vamos a ser capaces de alguna forma de mantener esas normas, ¿no? Estamos hablando de mantener un protocolo que luego comentaremos algunos puntos importantes, pero sí de alguna forma, si tú crees que de verdad todo eso va a ser factible, claro. Bueno, sobre la idoneidad de poder disputar campeonatos, perdón, de ajedrez, actualmente mi punto de vista es que creo que es precipitado. Ese es mi punto de vista actual.
No por nada. Y bueno, y dicho sea de paso, que yo quiero dejar muy claro que el hecho de que sea médico o me haya dedicado al ajedrez anteriormente no significa que mi opinión valga más que la de otros, ¿no? Correcto. Pero mi opinión particular y personal es que creo que es precipitada. Y la razón es muy sencilla. Respecto al tema de esta pandemia, de la cual todavía no hemos salido, todavía quedan muchas incógnitas que resolver a nivel de salud. Para empezar, es un virus sobre el que no se conoce vacuna, es un virus en el que, si bien hemos aplanado la curva gracias al confinamiento y al estado de alarma que se levantó en su momento, está empezando a haber nuevos brotes en nuestro país. Estamos hablando de una enfermedad que ha ocasionado más de 28.000 muertos, una cosa muy seria. Y todavía estamos viviendo los vestigios y un poco los residuos que nos ha dejado a nivel económico, social y en todos los ámbitos este parón que hemos sufrido. Me parece que es demasiado pronto para pensar en reiniciar una actividad normal como la que llevábamos a cabo antes de la época COVID. Y en lo que atañe al ajedrez en concreto, pues me parece que el intentar ya reiniciar campeonatos de ajedrez todavía en esta situación me parece precipitada y, por supuesto, no exenta de riesgo. Que para nada, siempre lo digo, no se trata de sembrar el miedo, que no es eso, pero sí de tener cautela y respeto al virus. Porque, como digo, está volviendo a haber brotes epidémicos y, hombre, el crecimiento exponencial de los casos nos hace no percibir el peligro, en cierto modo, porque hoy puede haber, como la leyenda del juego de ajedrez, ¿no? Y los granitos de trigo. Puedes pensar que 2 casos es poco, que multiplicarlo por 2, 4 también es poco, que 8 es poco, 16 es poco, pero cuando ese crecimiento exponencial va cada vez a más, de un día a otro se convierte en algo sostenible a algo con un problema de salud pública totalmente insostenible. Entonces tenemos que tener mucho cuidado de no rebasar esa línea en la que exponencialmente los casos se vayan propagando. Y si hemos aplanado la curva y a través del confinamiento hemos conseguido disminuir ese crecimiento exponencial, gastemos mucho cuidado a la hora de facilitar que esa curva vuelva a inclinarse y vuelva otra vez a crecer. Sobre todo porque es que esto está muy reciente, no por otra cosa. No significa que el ajedrez ya no se pueda practicar, sino significa que debemos iniciar la normalidad, yo creo, que mucho más lentamente y de manera más paulatina. Y entrando en detalle en los protocolos, ahora cuando me pregunte Luis, pues lo puedo mostrar con ejemplos y cosas y casos ya más concretos. Perfecto. Quería preguntarte respecto a eso una cosa que de hecho nos están mandando un mensaje por WhatsApp eh, sobre si de verdad la gente tiene que tener miedo o no tener miedo. No me refiero a la palabra miedo como miedo de asustarse, pero sí yo creo que el personal en general se lo está tomando con mucha alegría, con mucha tranquilidad, no se están tomando medidas, yo por lo menos, como digo siempre, yo doy un poco mi opinión. Hemos visto estos días gente en las calles, gente en las terrazas. Ayer mismo se prohibieron unas simultáneas de ajedrez en nuestro municipio. ¿De verdad tenemos que estar todavía con miedo y asustados o esto ha pasado ya? Yo creo que personalmente mi opinión es que deberíamos de tener un poquito más de precaución, pero la sensación que da es que ya no pasa nada. Tú como médico, ¿qué puedes decir a la gente en ese sentido? Pues como médico debo de decir que si nos atenemos a datos objetivos y estamos hablando de que pensar una cosa, yo por mi trabajo, es que trabajo en la primera puerta de entrada del sistema sanitario, urgencia. Por urgencia, al igual que en la atención primaria, vemos directamente cualquier persona con dudas de que pueda tener coronavirus o no. Y en concreto, dentro de mi trabajo, yo me dedico en parte a discriminar qué personas pueden tener coronavirus y quién no. Es decir, que lo veo de primera mano, vamos. ¿Y qué estoy viendo? Pues estoy viendo que desde que se aplanó la curva y hubo el confinamiento, semanas atrás, meses atrás, el número de casos que en un momento iba cada vez a más, sobre todo en los meses de marzo, abril, empezó a disminuir poco a poco esa ratio de casos, por así decirlo. Cada vez era más difícil ver personas que tuvieran tos, que tuvieran estornudos, fiebre o dificultad respiratoria y que concordara con un test positivo para coronavirus. Empezábamos a ver ya personas que tenían esos síntomas pues porque tenían una gripe, porque tenían un resfriado común, porque tenían una neumonía bacteriana o simplemente pues porque se reagudizaba su patología de base a nivel pulmonar, pero no coronavirus positivo. Sin embargo,
en la última semana, de nuevo, estamos volviendo a ver personas con estos síntomas que hemos descrito y que están empezando a tener casos positivos. Por tanto, a nivel objetivo, estamos presenciando más casos que hace una semana. Es decir, que si alguien piensa que esto ha acabado, está equivocado. Y luego, dicho esto, no hay, o sea, dicho estos datos, no significa que tengamos que tener miedo al virus. Miedo no, miedo no. Lo que tenemos que tener es que, me gusta decir esta frase porque es que representa bastante lo que quiero transmitir. No es miedo, es respeto. Una cosa es el miedo lo que nos va a hacer es cohibirnos, lo que nos va a hacer es adoptar actitudes y posiciones incluso hasta patológicas en sí mismos, obsesionarnos, entrar en depresiones, acudir a urgencias temerosos de tener patologías que a lo mejor en ese momento no tenemos, percibir cosas que no son reales. Sin embargo, respeto sí. Respeto significa adoptar actitudes prudentes, actitudes con sentido común. Simplemente si estamos viendo que hay pequeños brotes, si estamos viendo que todo esto ha sido muy reciente, desde luego tengamos un periodo de transición en el cual todavía pues seamos cautelosos y no tengamos esa impaciencia por querer volver a nuestras rutinas habituales, porque una cosa está muy clara. No vamos a poder volver a nuestras rutinas habituales porque lo que nos ha sucedido a nivel mundial ha tenido un calado de tal profundidad que incluso hay personas que han fallecido y en condiciones normales no debieran haberlo hecho. Es decir, imaginaros si le ha cambiado el destino a esas personas que ya no están con nosotros. Cuanto más, pues nosotros que estamos vivos, los que no hayamos sido afectados por eso, tendremos que tener paciencia y ver que todavía queda tiempo para que los médicos descubramos primero pues si existe la posibilidad de vacuna o no. Que verdaderamente objetivemos que cada vez hay menos casos y está verdaderamente controlado. Que conozcamos el comportamiento estacional o no del virus, porque ni siquiera sabemos si este virus va a aparecer todos los años a nivel estacional como la gripe, o si va a ser un virus que lo vamos a erradicar, o si va a ser un virus que va a mutar y va a generar nuevas cepas de otra índole. Estamos en un periodo de transición en el que creo que lo mejor es seguir las recomendaciones del Ministerio de Sanidad, las recomendaciones que damos los propios sanitarios y tenerle respeto. Y respeto significa cumplir lo que a nivel individual está en nuestra mano. Higiene de manos, mascarilla para que evitemos pues que con la tos o las secreciones respiratorias contagiemos o nos contagien. Distanciamiento social para evitar precisamente pues que facilitemos la posibilidad de propagación. Todo lo que esté en nuestra mano en ese sentido, hacerlo. Y no, por ejemplo, lo que vemos, ¿no? Como tú has dicho, Luis, parece que te vas a la calle y ves los bares mucha gente reunida. Yo mismo he visto gente fumando cachimba, pasándose la cachimba de uno a otro, algo que a día de hoy parece un acto irracional completamente y que muestra, lógicamente, pues que no se está sensibilizado con el problema. O barbacoas en jóvenes, fiestas multitudinarias, como si ya nada hubiera pasado, solo porque el estado de alarma se ha levantado. Y como añadido decir que tengo una idea, ¿no? De que no sé si debiera generalizarlo, ¿no? Pero creo que somos una población, somos un país que funcionamos a base de prohibiciones, ¿no? Por ejemplo, las recomendaciones no funcionan mucho. Era como con el tabaco, ¿no? Se recomendaba que no era bueno fumar pues, en establecimientos públicos, en discotecas, en medios de transporte público. Eran recomendaciones, pero hasta que no se ha multado eso y se ha penado por la ley, la gente lo ha seguido haciendo. Pues igual pasa con el tema del coronavirus. Se ha tenido que poner un estado de alarma y obligar a utilizar mascarillas y obligar a que en el Mercadona te pongas o cualquier supermercado tu guante y guardes tu higiene y guardes tu distancia de seguridad, porque si no te obligan a ello o te multan por ello, las recomendaciones no funcionan. Y ese es el problema que tenemos. Tenemos que tener mayor conciencia social y eso nace no de la prohibición, sino de nuestra propia integración y nuestra propia autorregulación como individuo, como ciudadano, ¿no? Bueno, estábamos comentando de que de alguna forma pues vamos a empezar a tener torneos, vamos a empezar a tener actividades y esas actividades nos van a llevar a tener ahora mismo pues determinadas competiciones que van a comenzar, Valdepeñas, Salobreña. Coméntanos un poco qué has visto en esos protocolos y si crees que efectivamente, bueno, pues todo eso se puede cumplir, ¿no? A nivel un poco general, luego podemos ir comentando si te parece un poco cada torneo un poco más en detalle. Mira, a nivel general los protocolos son buenos, es lo que he visto. Son protocolos que tratan
de intentar controlar todas aquellas variables o posibilidades que pudieran pues afectar o ir en contra de la evolución normal del torneo. He leído algunos de ellos, son muy completos, cumplen las normas que desde el Ministerio de Sanidad ya de por sí se establecen, y en ese sentido los protocolos están muy bien. El problema no es, y eso ya es mi opinión, no es los protocolos en sí, sino es la probabilidad de que estos se puedan llevar a cabo con normalidad y que funcionen realmente. Por ejemplo, aunque luego entremos en detalle, Luis, un caso claro, ¿no? El del médico que tiene que estar en la sala obligatoriamente y que tiene que cribar a todos los participantes previo a acreditarse, ¿no? Que es lo que he leído, y que tiene que hacerle un pequeño chequeo de salud previo para distinguir si esta persona puede tener coronavirus o no, etcétera. Hay un caso que yo veo que puede desmantelar. Ese tema. Dime. Ese tema en concreto de tener un médico en sala es un tema que se sale de presupuesto por completo, ¿eh? Para cualquier torneo normal es muy difícil de cumplir. Pues sí. Me imagino que sí, porque claro, es un coste añadido que antes no existía. Aparte, me imagino del material en cuanto a guantes, mascarillas, gel hidroalcohólico. Me imagino que todos esos gastos, pues claro, son presupuestos añadidos al propio torneo. Lo cual lo encarece y dificulta que se pueda organizar. Pero es que, por ejemplo, lo que te iba a comentar, Luis, algo que veo todavía peor para el propio torneo, aparte de, lógicamente, para la salud de los participantes, es el siguiente ejemplo. Mira, si conocemos los protocolos actuales del Ministerio de Sanidad, cuando se identifica a una persona con coronavirus positivo, que ha dado positivo en el test, esa persona se considera caso diagnosticado. Cuando existe un caso diagnosticado, para evitar que esa persona pueda contagiar el virus a las demás personas de su entorno, se pone en cuarentena y se le hace un aislamiento domiciliario en su propia habitación, compartiendo solamente baño individual, no comiendo con las mismas personas, etcétera, etcétera. Todas esas normas que cumplen el aislamiento domiciliario. Se pone en cuarentena, ¿no? Pero no solo queda ahí la cosa. A nivel epidemiológico, como esa persona, previo a descubrir que ha estado contagiada por el virus, ha estado en contacto, antes de saber que era coronavirus positivo, ha estado en contacto con otras personas, a nivel epidemiológico, ante cada caso diagnosticado se hace una búsqueda de contactos, es decir, aquellas personas que hayan estado muy cercanas al caso, personas que convivan en casa, personas que hayan tenido un contacto de más de 15 minutos y en menos de 2 metros, sin medidas de seguridad. Se hacen estudios de contacto y esos contactos, tengan coronavirus o no lo tengan, se les pone en cuarentena 2 semanas también. Esa es la forma de erradicar un posible brote que se convierta en una epidemia. Entonces, tú imagínate, trasladándolo esto a un torneo de ajedrez, que en mitad del torneo el médico de la sala pues descubre que uno de los pacientes tiene síntomas, se le hace el test y da positivo al coronavirus. Se le pone automáticamente en cuarentena y esa persona se le elimina del torneo. Vale. Pero, según los protocolos del Ministerio de Sanidad, esa persona ha estado en relación con muchos participantes del torneo. Es decir, hay que estudiar los contactos. Los contactos en una persona que vive en su piso con 2 o 3 personas, pues puede ser un ratio, una diana de acción pequeñita. Pero en un torneo que está en relación con personas de muy diversas áreas geográficas, ¿cuántos contactos ha tenido ese jugador? Si además, cuando juega una partida, aparte del propio rival o los propios rivales de las rondas anteriores, en las mesas adyacentes, en los puntos comunes de las comidas, etcétera, ha tenido contacto con muchas personas. Hemos dicho que todos los contactos se tienen que poner en cuarentena 14 días, tengan luego coronavirus o no. Es decir, que como se dé un caso de coronavirus en el torneo, prácticamente el torneo hay que anularlo ya, porque es que a la que tú establezcas todos los contactos y los pongas todos en cuarentena, medio torneo se tiene que dar de baja. El organizador va a tener que cancelar el torneo. La gente va a querer reclamar su dinero porque no se ha terminado el torneo por causa ajena a ellos, salvo que acepten en las condiciones basales que si hay una eventualidad tienen que asumirla. Pero en cualquier caso veo que con cierta facilidad cualquier contratiempo puede desarticular un campeonato. Entonces lo veo arriesgado no solo a nivel de salud pública, sino a nivel de que el torneo pueda finalizar y se pueda llevar correctamente como desea el organizador, lógicamente. Ese es uno de los problemas mayores que veo.
Bueno, como decíamos, lo primero que tenemos es los campeonatos de España. Es verdad que en muchas comunidades autónomas se ha optado por paralizar la competición, incluso por cancelarla, como ha sido aquí en Madrid, que se ha dado por finalizada la competición del todo. En otras comunidades se ha decidido posponer y continuar más adelante, o al menos esperar un poco, pero resulta que tenemos los campeonatos de España, es decir, sub 8, sub 10, sub 12, sub 14, sub 16 y los de segunda, división por equipos, están ya convocados, están ya listos y preparados para comenzar. Y curiosamente el primero es el sub 8, que es pues dentro de nada, creo que como mucho 2 semanas, Campeonato de España sub 8. Bueno, otros años creo que ha habido más de 200 niños, yo recuerdo haberlo arbitrado creo una vez, y este año creo que hay como unos 40, 50 apuntados nada más. No sé, para mí la primera pregunta sería si tú esto lo ves bien. Yo hubiera empezado desde luego con otra categoría que no hubieran sido los sub 8 porque son los más pequeños, pero bueno, danos un poco en ese sentido tu opinión. Como siempre decimos, tu opinión personal en ese sentido como médico, teniendo en cuenta pues la edad de los participantes y como tú dices, el peligro que hay, que van a ir pues 10 de Madrid, 20 de Cataluña, 10 de Valencia, 30 o 40 de Andalucía y que luego la vuelta a casa, si hay algún tipo de contagio, puede ser terrible, ¿no? Efectivamente, veo eso, ¿vale? Si aceptáramos que se van a organizar los torneos sí o sí, pues bueno, es verdad que a lo mejor invertir el orden y empezar por las categorías de mayor edad y terminar por las de menos, pues a lo mejor podría darnos mayor información o conocimiento respecto a si el formato funciona o no. Claro, Entendiendo que los adolescentes o más mayores tienen algo mayor, más de madurez, pueden cumplir mejor las normas que a lo mejor un niño pequeñito. Pero claro, como digo, asumiendo que aceptáramos que se van a organizar los torneos sí o sí, que estamos de acuerdo en que se organice, por intentar optimizar un poco o minimizar, por así decirlo, el riesgo, ¿no? Aprender primero con los mayores y ver si el formato funciona y ir viendo eso que en es. categorías inferiores pues, puede funcionar también. Sería quizá una idea. Yo desde luego lo que sí que tengo claro es que la sensación que me da es que seguramente empezar con los sub 8 es lo más peligroso, sobre todo por lo que decíamos, ¿no? Qué difícil va a ser el tener que estar concentrado en la partida, ¿no? Concentrado en el tablero y además concentrado en respetar las normas, el gel, la mascarilla, no tocar al otro. Ayer, por ejemplo, cuando terminamos el programa hubo gente que llamó y que me escribió y que me dijo que si mejor no tocar la mesa, que si mejor no apoyar los codos en la mesa porque también estás tocando la mesa. Es decir, es un tema tan complejo el tener que revisar tantos detalles. Yo voy a poner, si me lo permites, un pequeño ejemplo. En la última semana que se jugó la liga aquí en Madrid, yo recuerdo que nos tocó jugar en Torrejón. Torrejón ya en ese momento se escuchaba en televisión que había un brote enorme y de hecho a la semana siguiente Torrejón ya no jugó la liga de Madrid. Y yo recuerdo que estuve jugando mi partida y estuve toda la partida pendiente para acá, para allá, quién tose, quién no tose, quién se mueve, quién no se mueve, quién me toca, quién estornuda, quién no estornuda, quién toca las piezas. Es decir, al final es una angustia que también entiendo que haya mucha gente que le dé miedo el mandar a sus hijos a jugar a Salobreña y el, por supuesto, ir a jugar ya campeonatos de España de adultos en ese sentido, ¿no? Yo creo que, como tú bien decías, es un tema de respeto, pero es un tema incluso de ser capaz de mantener esa concentración doble. Ya no es solamente estar pendiente de la partida, sino de cuando uno juega con miedo, pues estar un poco ojo a visor, ¿no? Claro. Hombre, lo bueno de eso es que entiendo que aquella persona que participe en un torneo lo hace voluntariamente y es porque vence más su ganas de jugar que su temor al virus, por así decirlo, ¿no? Porque de luego lo que no tendría sentido es no fiarte absolutamente de nada, de todo lo que estamos viviendo y querer jugar a su vez, porque claro, eso lo único que va a hacer es que encima los resultados se vean afectados claramente, ¿no? Porque imagínate tú que si ya de por sí una partida de ajedrez que requiere gran concentración, que requiere gran preparación, que requiere estar muy pendiente de los detalles,
tienes continuamente que estar pendiente de manera consciente de otros muchos que hace meses no existían y que ahora tienes que tenerlos en tu mente, pues no es una combinación muy buena para, de luego, tener buenos resultados en el ajedrez, ¿no? Entonces, yo entiendo que solamente que ese problema no estaría muy presente porque me imagino que los que van a jugar no tienen ese temor, si no, no juegan. Pero en cualquier caso, yo particularmente lo vería difícil, ¿no? Tenés que tener en cuenta tantos detalles, además de estar jugando con una persona que la tiene a menos de esos 2 metros reglamentarios y que, bueno, pues que todo eso pues te complica, ¿no? Te complica y te dificulta la concentración. Bueno, hablábamos también en la emisión original ayer del tema de limpieza de tableros, limpieza de piezas. Yo creo que una de las cosas que se ha hecho con muy buen criterio, por ejemplo, es cancelar los campeonatos de España de rápidas, porque al final, fíjate el trajín que puede ser, ¿no? El jugar varias rondas seguidas, varias personas tocando las mismas piezas. Esa parte de los campeonatos de España sí se ha cancelado, lo que siempre se jugaba al final en 2 días, lo que llaman campeonato rápido, y creo que eso tiene toda la lógica, ¿no? Mm. Efectivamente, más riesgo hay todavía en los torneos de rápidas, ¿no? Porque no se pueden mantener ni conservar las mismas medidas de higiene. Si entre ronda y ronda limpian las piezas, los tableros, las mesas, las sillas y todo, en un torneo de lentas, bueno, pues puede ser más o menos factible, pero en un torneo de rápidas entre ronda y ronda eso es inviable. Es decir, que claramente estamos y encima la diversidad tan amplia, ¿no? Es decir, las piezas las tocan personas de 7 autonomías distintas, cada pieza, ¿no? Es decir, que estamos mezclando, estamos creando un cóctel que a nivel epidemiológico no interesa nada frente, desde luego, a minimizar los riesgos de contagio del virus. Ayer hubo una pregunta que nos lanzaron desde el chat cuando ya había terminado la emisión y es algo que no llegamos a tratar y que me parece que es muy interesante. Alguien preguntó si se debería jugar al ajedrez con guantes. Ajá. Bueno, mira, no lo veo útil. Te explico el porqué. Mira, un principio básico para el tema del contagio del virus es que el virus se ha descrito que cuando una persona contagiada lo emite, te lo puede transmitir por tos, por estornudos, es decir, secreciones respiratorias, o esa tos o estornudos puede depositarse en una superficie sólida y permanecer ahí pues, durante X tiempo. Correcto. Si nosotros con nuestras manos tocamos esas superficies en las que durante X tiempo está el virus ahí, en las manos no nos pasa nada. Pero si esas manos no las llevamos a nuestras mucosas, transmitimos el virus de manera indirecta. Alguien lo ha depositado y tú te lo has llevado a tus manos y de tus manos a tu boca, a tu nariz, a donde sea, tu ojo, etc. Entonces, realmente la clave no es tener guante o no, porque la mano da igual que tenga un guante o no, dado que tú no quieres proteger tu mano. Tu mano no va a coger el virus. Tu mano va a transmitir el virus a tus mucosas respiratorias. Tengas guante o no, existe el mismo riesgo porque una mano con un guante también toca la superficie y también te toca en la mano. Es decir, lo que genera más bien es una sensación engañosa de seguridad. Lo que verdaderamente protege de que tú con tu mano toques el virus de una superficie no es el guante, es la higiene de mano. Porque tú tengas guante o no tengas guante, si tú con gel hidroalcohólico o jabón te lavas las manos, esa mano está limpia y te la puedes llevar a tu cara, tenga guante o no. Y de hecho, fíjate si es así, que yo como profesional sanitario, yo sobre guantes me lavo las manos con higiene de mano. Es decir, que yo tengo guantes a la hora de explorar a un paciente y yo sobre esos guantes me estoy haciendo la higiene de manos pertinente porque yo sé que mis guantes no me están protegiendo de nada. Mi mano sí está cubierta, pero es que mi mano con el guante me puede tocar mi propia cara. Entonces yo sigo haciendo la higiene. Por tanto, no veo necesario utilizar guantes en una partida de ajedrez. Lo que sí es necesario es utilizar correctamente la higiene de manos. Creo que ese concepto quede claro porque yo creo que ahí no hay duda al respecto. Sí, ahí está la clave. Yo creo que además una de las cosas que se ha visto, nosotros mismos hemos publicado un pequeño protocolo para volver
dar clases en nuestro club, es precisamente eso, ¿no? Higiene de manos con gel hidroalcohólico, el tema de las mascarillas, la distancia de seguridad, el que la gente no juega pelotonada en las mesas, es decir, nosotros, por ejemplo, en nuestras mesas son para que jueguen dos partidas a la vez, estamos colocando solamente una, y bueno, tomar ese tipo de medidas, ¿no? De manera que, pues por Mm. lo menos el que esté jugando, como tú bien decías antes, esté un poco más seguro y sobre todo evitar el que se puedan realizar acciones, pues eso, que puedan dar lugar ya no a contagios, sino a peligros, ¿no? Ahora, por ejemplo, ¿qué vamos a hacer en el ajedrez con esos actos tan habituales de darnos la mano al principio y al acabar la partida? Claro, incluso yo he llegado a pensar, Luis, que a lo mejor si el coronavirus no genera un impacto importante, todavía estamos sufriendo un poco ese impacto, pero bueno, cuando sedimente y en frío lo analicemos a nivel de población, yo he llegado a pensar que incluso a lo mejor llega a afectar en nuestras conductas, ¿no? Es decir, que a lo mejor desaparece el saludo de la mano y aparece otro tipo de saludo. Porque según me contaron, no sé si es verdad, me llegaron a decir un compañero que históricamente el saludo con la mano lo que venía a decir en la antigüedad era que ibas desarmado, que no tenías ningún arma en tu mano y que dar la mano era signo de paz y signo de estar fuera de peligro, no tengo nada en la mano. Eso a día de hoy, pues es un saludo que ha quedado de manera cultural, pero bueno, que nadie va con pistola en la mano y tengamos que hacer ese saludo para, es decir, ha quedado como vestigio histórico, ¿no? Pero Sí. quizás el coronavirus cambie esa forma de saludar y darnos los besos, darnos la mano cambie y ahora haya otro tipo de saludo, quién sabe, ¿no? Y quizás a nivel del ajedrez ocurra parecido. También todo depende del calado que tenga este tema de la pandemia en nosotros. Si esto desaparece de buena primera y no vuelve a existir en décadas, quizás esto quede como una muy mala experiencia, nada más que por la mortalidad que ha ocasionado, pero a lo mejor queda en eso. Ahora, si esto empieza a ser un virus que vemos cada X tiempo, que se siguen generando muertes como las hasta ahora vistas, etcétera, pues nos va a condicionar totalmente las conductas y probablemente el saludo con la mano en el ajedrez deja de ser una norma. Entonces, todo quizás venga en función de cómo sean los acontecimientos de aquí en adelante. Es un cambio social importante. Yo el otro día Mm. fui a visitar a un colegio y cuando salió el director a saludarme, yo lo primero que hice fue ir a darle la mano. Él se quedó un poco parado, yo también, y al final me dijo, bueno, no pasa nada. Y me dio la mano, enseguida nos dimos cuenta los dos y nos lavamos las manos con gel hidroalcohólico, pero es verdad que son actos sociales a los cuales uno está acostumbrado y va a ser difícil cambiar. Es verdad que en muchos sitios no se hace, por ejemplo en China y en muchos países no es habitual ese contacto, ¿no? Para ellos el darse los besos o el dar la mano es un acto que ellos no suelen realizar, por tanto, en algunos sitios va a ser más sencillo que en otros, ¿no? Exactamente. Pero que yo pienso que las conductas culturales que quedan en nuestra cultura pueden cambiar. Pueden cambiar. Antes se hacía una forma y se puede llegar a hacer de otra. Al final nos adaptamos a los nuevos tiempos y quizá cambien. No lo sé si llegará a tanto o no, pero lo he llegado a pensar que puede ser una conducta que la forma de saludarnos que tenemos en Occidente pues cambie. ¿Quién sabe, no? Es algo que veremos más adelante. Bueno, desde aquí animamos a la gente que esté siguiendo la retransmisión a que pueda colocar las preguntas que tengan en el chat para irlas trasladando a Enrique. Vamos a recordar también algunas de las cosas importantes que hemos visto estos días en los protocolos. Algo que se ha retirado, creo, del protocolo de la Federación Española y que fue muy comentado en un principio, era que no se podía salir del hotel. Es decir, lo que otros años ha sido unas vacaciones para la gente que ha ido a Salobreña, para las familias, para el que está jugando vacaciones pero menos, porque tiene que sufrir en el tablero, pero para las familias este año se decía que no se iba a poder salir del hotel, es decir, que nos íbamos a quedar sin ir a tomar helados ahí al pueblito de al lado, ese que tiene la heladería esa tan buena, pues nos íbamos a quedar sin poder salir del hotel. Eso al final no sé hasta qué punto se iba a poder cumplir, porque claro, a ver cómo pones tú una policía o una guardia civil allí vigilando si la gente entra o sale del hotel, pero es una medida que también a mucha gente le echó atrás, ¿no? Es decir, la gente parece que necesita irse de vacaciones a la playa porque es una cuestión de vida o muerte,
Y eso yo creo que también le ha retraído a mucha gente, ¿no? Si al final no puedes salir del hotel, pues ya no son vacaciones. Claro. Claro, ahí está también la decisión de cada cual, ¿no? Si afecta a esas condiciones por la situación en la que estamos, a lo mejor hay personas que piensan, bueno, pues mejor esto que nada, ¿no? Hombre, Pero claro. efectivamente, vacaciones al uso, como entendíamos los torneos antes de la época COVID, pues no lo son, es la realidad, ¿no? O sea que sería una cuestión de eso, de aceptar los nuevos cambios y entender la situación que es o no jugar el torneo, ¿no? Y aceptar que no es momento y que más adelante, pues cuando ya se normalice todo verdaderamente, pues sí, tomar esas vacaciones tal como se han entendido antes de todo esto. Todas estas medidas, además, si las has leído con calma, que sé que sí, porque algunas cosas me las has ido comentando, al final nos van a cambiar un poco el modo de participar en muchos torneos, ¿no? Por ejemplo, Salobreña es obligatorio ir el día antes, va a haber que pasar un pequeño reconocimiento médico, como tú bien indicabas antes, para asegurar que no vienes ya con el virus traído de casa. Y Mm, todos los días antes de empezar, creo que hay que ir media hora antes, si no recuerdo mal, a la sala de juego, como mínimo, para que te pasen un test de temperatura, lo cual quiere decir que, bueno, gente de esta que le gusta llegar con la hora pegada porque no quiere ni hablar ni desconcentrarse, eso ya se ha terminado. Es decir, uh, va a ser obligatorio, ¿no? El asistir con cierto tiempo de antelación y miedo me da el que dé una décima porque, yo que sé, haya dormido con la ventana abierta. ya ves. Y aparte, a día de hoy todavía no está claro que el cribado con la temperatura sea efectivo, porque fiebre realmente y décimas de fiebre las puede dar miles de situaciones distintas, no solamente el coronavirus. Entonces, claro, y el parón que supondría eso, también con esa persona que se le detecta fiebre, ¿qué se hace? Automáticamente se le aísla, porque si consideras que puede tener coronavirus, el test no es inmediato. El test tarda un tiempo en salir los resultados. Esa persona ya no va a poder jugar esa partida. Yo qué sé, son situaciones que todavía se me vienen grandes pensar que pueda un torneo funcionar con normalidad con todas estas eventualidades. Pero bueno, es el intento que los protocolos tienen de intentar normalizar cuanto antes la situación. Entiendo que se hace de esa manera, pero ya digo que puede haber algún torneo, pues quizás no haya ningún problema y en otros pues haya lo suficiente como para que tengan que cancelarlo en medio del propio torneo. Fijaros, un ejemplo claro, fijaros que la FIDE llegó a organizar el torneo este de candidatos y tuvo que paralizarlo finalmente. Eso puede suceder en cualquier campeonato de ajedrez, porque si la historia se repite o volvemos otra vez hacia atrás, nadie está exento de que estas situaciones se vuelvan a dar. Entonces, es tan reciente todo esto que ya digo, para mí ahí surgen bastantes incógnitas. Y desde luego un torneo en el que tengas que ir media hora antes, analizar a cada persona por si tiene fiebre o no, etcétera, como tú bien dices, rompe la concentración de los participantes. Hay personas que no tienen ganas de hablar antes de la partida y tienen que interactuar pues, con esa persona que le vaya a medir temperatura. No sé, no sé. Lo veo difícil. Y sobre todo que también lo comentábamos ayer y de hecho lo comenta mucha gente, lo duro que va a ser decirle a un niño de 7 años que no se puede sentar a jugar, ¿no? Es decir, este Claro. tema con adultos seguramente lo puedes hacer de otra forma, pero a ver cómo le dices tú a un niño que no se puede sentar a jugar. Es decir, yo creo que por eso empezar justo con el sub 8 me parece una experiencia muy dura Sí. porque, bueno, va a haber que tratar con muchas situaciones porque además todos sabemos, ¿no? Que los niños pequeños, tú mejor que nadie que eres médico, que los niños pequeños a veces aparecen con décimas de fiebre y tal, y que no tiene por qué ser el coronavirus, pero como tú bien dices, si resulta que da esas décimas de fiebre, esa persona ya no puede jugar, y aunque luego se descubriera que no lo tiene, ¿cómo le dices que se siente a jugar con la llorera que habrá pillado? Es decir, es durísimo, ¿no? Es una situación No, que va a ser y complicada para los aparte, esa padres. partida ya no la juega. Esa partida ya no la juega porque el test no es inmediato. Tú no vas a saber el resultado en 5 minutos. Lo vas a ver a lo largo del día o a final del día. Entonces, es que realmente ya esa partida se la ha destrozado al niño. Y si luego no tiene
coronavirus, pues bueno, pues ha perdido una partida solamente por una falsa alarma, pero también fastidia, ¿no? Y luego también otra cosa, mientras está ese periodo de incertidumbre, yo no quiero ponerme en el pellejo de los padres y del niño, porque te conviertes en foco de atención. Socialmente no estamos todavía preparados, es decir, todavía se ve que si alguien es sospechoso de coronavirus, la gente todavía tiene la actitud de rehuir, de alejarse, de darle vuelta a la cabeza de si mi niño ha estado con el otro niño, se empieza a señalar, a estigmatizar a esa persona. Lo veo que no estamos socialmente todavía preparados para eso. Pues todo eso son añadidos y eventualidades que pueden surgir en un torneo de esos, ¿no? Entonces, por eso te digo, creo que esto está demasiado verde como para pensar todavía en que un torneo vaya a ir con total normalidad. Y algo en lo que poco ha pensado la gente, y es en el pobre árbitro que le va a caer el marrón de decirle a Bueno, las familias, oiga, mire que su hijo no puede jugar, ¿no? ¿Y qué hacer con esa partida? Si darla por jugada, si esperar. Bueno, me imagino que todo eso habrá una reunión con la dirección técnica del torneo y se decidirá. En un torneo privado es mucho más sencillo porque cuando tú te apuntas está muy claro que el árbitro principal es el que manda, pero en un campeonato de España puede ser un tema muy distinto, ¿no? El árbitro puede tener una opinión, el director del torneo otra, el hotel otra, porque cuando al hotel le digan que tiene que devolver el importe a la familia, lo mismo dice que no, yo qué sé. Son tantos factores los que entran, pero sí que desde luego parece una situación compleja que Dios no lo quiera que suceda y que no tengamos ningún problema en esos torneos, pero también el papel del árbitro, que muchas veces no se evalúa en este tipo de cosas, va a quedar muy expuesto a que tenga que tomar decisiones que lo mismo pues o no comparte o no las quiere tomar, ¿no? Pero es verdad que al haber una situación médica, ¿no? La situación claro. ya deportiva, digamos, pasa a un segundo plano completamente. Por eso no tiene mucho sentido que se juegue tan rápido, ¿no? Porque si la situación deportiva pasa a un segundo plano por detrás de la médica, bueno, pues esperemos un poco y juguemos más adelante, ¿no? Efectivamente. De hecho, un inciso que quiero hacer, Luis, Por porque supuesto. no quiero que se interprete que yo lo que estoy fomentando es un miedo desmedido. Quiero decir, mira, la probabilidad actualmente de contagiarse de coronavirus en España es muy baja, mucho más baja que antes de los meses más fuertes que hemos tenido. ¿Por qué? Pues porque antes nosotros habíamos llegado a entrar en lo que se llama transmisión comunitaria. Es decir, habíamos llegado a un punto en nuestro país en el que cualquier persona con síntomas era coronavirus hasta que no se demostrara lo contrario. Eso se llama pues ya transmisión comunitaria, es decir, cualquiera con esos síntomas puede ser coronavirus. Sin embargo, la situación actual, supuestamente, dado que se ha controlado y aplanado la curva, lo que estamos en el punto en el de que cuando se ven casos que pueden ser sospechosos de coronavirus y dan positivo al test, empiezan a configurar un brote. El brote lo pueden configurar pues en Madrid, en tal localidad, en Barcelona, en Granada, en Sevilla, en tal, brotes aislados, entendiendo que esos brotes sí son puntos de posible contagio y que el resto de la población a priori no. Es decir, la situación de transmisión comunitaria no es la que estamos actuando, la que estamos viviendo actualmente. Es decir, que puede ocurrir que en un torneo de ajedrez, si no hay ningún brote ni ningún caso cercano diagnosticado, el torneo funcione con total normalidad. Pero ¿qué ocurre? Que están empezando a haber cada vez más brotes. Y lo que hace 2 semanas eran brotes aislados, a lo mejor dentro de 2 semanas se vuelve a convertir esto en una transmisión comunitaria. Es decir, que cualquiera con síntomas es coronavirus hasta que no se demuestre lo contrario. Estamos en una situación todavía de incertidumbre. Está esto verde, está todavía incandescente, digamos, no está el fuego apagado. Y por eso es por lo que yo, aunque todavía no estamos en situación de transmisión comunitaria como tal, temo que volvamos a entrar en ella y que se tenga que establecer un nuevo estado de alarma. No lo sé. Pero desde luego, facilitando este tipo de reuniones entre personas de zonas geográficas tan distintas, se puede facilitar. Entonces, dicho esto, y aceptando de base que realmente el riesgo de infectarse por coronavirus actualmente es muy bajo, el problema está en que los protocolos quieren cubrir no solamente los diagnósticos como tal, sino cubrir y prevenir muchas escenas distintas que a lo mejor son falsas alarmas. Y ahí viene el problema,
que un niño con fiebre, en una situación en la que el riesgo de coronavirus es muy bajo, ya por el hecho de tener fiebre, automáticamente va a generar una alarma en un torneo que lo va a parar. Ese niño va a haber que estudiarlo, va a haber que verlo, va a haber miedo en los padres, va a haber... Entonces, yo por probabilidad te digo que va a ser raro que no haya ningún niño con fiebre en todos los campeonatos que se van a celebrar. Va a ser muy raro que no haya. ¿Por qué? Pues porque sigue habiendo otro tipo de patologías. Ese médico del torneo va a tener que discriminar si la fiebre de ese niño es de origen respiratorio y de probable coronavirus o no. Pero eso va a requerir un esfuerzo por parte de ese médico y se va a mover siempre en un terreno de incertidumbre. Y mientras esté esa duda ahí, el torneo va a estar focalizando sobre ese niño. O sea, lo que te quiero decir es que aunque luego no haya ningún coronavirus positivo en todas las ediciones del Campeonato de España por edades, seguramente sí que se den casos de parones o de incertidumbres porque algún niño se muestre de una manera, de otra, y haya ahí un protocolo que aplicar que detenga un poco la normalidad del torneo. Por probabilidad yo creo que eso va a suceder. Aunque luego no haya nadie positivo. Y si lo hay, pues ya apague y vámonos. Porque es mala suerte porque se genera un brote ahí. Y entonces ese brote va directamente a detener el torneo. Y por efecto dominó probablemente lo siguiente. Hay un punto, yo creo que muy importante también de inicio, ojo, de inicio, en el cual en el protocolo de Valdepeñas lo ponen seguro, en el de la FEDA no lo sé, pero es un punto también de responsabilidad, en el cual te dice bien claro que si tienes síntomas o crees que tienes el coronavirus no vayas a jugar. Bueno, eso ¿Quién te está dice a por ti, descontado, quién te ¿no? dice a ti que alguno no sepa que lo tiene o que sepa que lo tiene y diga, bueno, mira, a mí me da igual porque estoy bien, es decir, a mí no me pasa nada, no estoy grave, soy una persona que no estoy en grupo de riesgo y es que quiero ir a jugar el Campeonato de España porque es mi vida, ¿no? Esto. Entonces, claro, hay que partir también de esa posición de responsabilidad por parte de las familias y los padres, teniendo en cuenta que si de verdad hay alguien que cree que tiene la enfermedad o es asintomático, como tú decías, o tiene algún tipo de síntoma, ni siquiera se plantee el tema de ir a jugar, ¿no? Claro. Bueno, de todas formas, una persona diagnosticada de coronavirus, si no guarda cuarentena, está infringiendo la ley. Es decir, que directamente está cometiendo un delito. Porque está claro que es de obligatorio cumplimiento el ejercer la cuarentena por indicación médica. Por tanto, ahí no hay lugar a dudas. Quiero decir que una persona que se le descubra, y para eso está bien el médico del torneo, automáticamente esa persona tendrá sus consecuencias legales. Bueno, pero ahí Faltaría también. más, porque además es que no es un problema de salud individual, es que es un problema de salud Exactamente. pública. Eso es. Bueno, Enrique, no sé si hay algo ayer, cuando estábamos haciendo la emisión sobre la marcha, se te iban ocurriendo cosas y siempre me decía, bueno, yo hay una cosa que quiero contar y hay alguna cosilla que creas que no hemos comentado, que nos falte por comentar y que creas que sea Pues importante para que la gente que lo está escuchando y diga, bueno, a mí me gustaría jugar algún torneo, lo puedo jugar, no lo puedo jugar, lo debo jugar. Yo simplemente quiero aclarar una cosa importante que hay mucha gente que nos ha preguntado. Estamos hablando de que se va a jugar Valdepeñas, estamos hablando de que se va a jugar los campeonatos de España de Salobreña y, si Dios quiere, también Linares, campeonatos de España por equipos. Pero también debemos decir que FIDE ha cancelado todos los eventos durante todo este verano, ECU también, es decir, la Federación Internacional y la Federación Europea, pero por no irnos tan lejos, que siempre la gente dice, bueno, pero es que eso está muy lejos. El Open Internacional de Pontevedra, que es uno de los más importantes de España y por supuesto creo que el más importante de Galicia, ha cancelado y ha cancelado hace tiempo ya, primero por todos esos gastos adicionales que hemos dicho, ¿no? Un médico, geles, mascarillas, distancia, mayor espacio y mayor necesidad de espacio para albergar a un gran número de jugadores. El Open de Andorra, que es uno de los más fuertes también de la zona que tenemos más cercana, ¿no? Un torneo con muchísimos años de solera. He tenido la probabilidad, iba a decir la probabilidad, he tenido el privilegio de poder arbitrarlo los dos. Y bueno, la verdad que son torneos muy importantes a nivel económico, de premios y de soporte, y ninguno de los dos se ha atrevido a realizar el evento, ¿eh? Pues eso es un indicativo, ¿no? Eso quiere decirnos algo. Y aparte,
ya te digo, yo también juego con la información reciente. A lo mejor esos torneos se organizaron o se establecieron esos protocolos hace meses, pero es que todas las opiniones que yo estoy emitiendo se basan no solamente pues, en mi conocimiento y experiencia durante toda esta pandemia que hemos vivido, sino aparte por los datos médicos que estamos teniendo en la última semana. Está habiendo cada vez más brotes. Entonces, ya te digo, no sé si tú recuerdas, Luis, la sensación vivida, ¿no? En marzo, cuando de buena a primera, de parecer que todo iba con normalidad, a que nuestras vidas se congelaron y se paralizaron de un día para Así otro. es. Pues ese mismo efecto puede suceder ahora después. Está habiendo nuevos casos y existe la opción de que si esto no se controla y va cada vez a más y las personas no han aprendido de todo esto y no aplican las medidas como hay que hacerlas y todo sigue en adelante, a lo mejor volvemos a hablar dentro de 2 semanas de que hemos echado hacia atrás como los cangrejos, ¿no? De que volvemos otra vez a estar en una situación de transmisión comunitaria y otra vez con medidas de prohibición y otra vez como en el pasado, quién sabe. Desde luego, esa curva aplanada, pues por los casos y los brotes que están aconteciendo, podría volver a inclinarse. No estamos en una situación de que cada vez vamos a menos. Entonces, esa información actual hay que tenerla en cuenta. Bueno, vamos a retomar las preguntas que teníamos anotadas de ayer para Uh-huh. ir terminando con ese tema. Si te acuerdas, Luis Sánchez Tapia de Alcalá nos contó y nos preguntó si recomendábamos o pensábamos que era posible jugar al ajedrez ahora mismo en las piscinas. Pues es lo que digo. No lo creo, ¿no? Realmente, si ya de por sí mi opinión es que organizar un torneo de ajedrez en las condiciones actuales lo veo difícil, desde luego jugar al ajedrez en la piscina depende en qué contexto lo diga esta persona, ¿no? Si se refiere con un familiar tuyo y pertenecéis a la misma casa y en vez de querer jugar la partida en tu casa lo haces en una piscina, no hay problema, pero si estás generando interacciones con otras personas a su vez y sin protección, porque en una piscina no te vas a meter con una mascarilla, y facilita a su misma vez la posibilidad de contagio, pues no lo recomendaría, claro. Iría en contra de las medidas que actualmente se recomiendan. Yo particularmente pues no lo haría. Otra pregunta que tuvimos también, que yo creo que era muy interesante, se está hablando ahora mismo de todo lo que ha afectado la crisis a todos los sectores, pero se ha hablado muy poquito de lo que está afectando la crisis a la parte de la educación, y en este caso a las empresas extraescolares que tienen actividades en colegios. En nuestro caso, pues a ese ajedrez extraescolar que se imparte en los colegios a la hora de que acaben las clases y bueno, pues los padres dejan a los niños en el colegio durante un ratillo haciendo otra actividad, que en este caso es ajedrez. Eh, bueno, estamos hablando de que es posible incluso que en septiembre no se abran los colegios, pero ¿cómo ves tú ese tema? Es decir, estamos hablando de volver a abrir los colegios, que yo no sé cómo será el tema, pero por lo que estoy escuchando hay muchas variantes posibles y que todavía no se ha decidido cuál es la mejor, pero además encima que cuando salen de clase se vayan a juntar con niños de otras clases, con un profesor que viene de otro sitio distinto, de además probablemente de otro colegio al mismo tiempo, y encima que se junten todos. ¿Cómo ves tú el tema de ajedrez a la hora de que se pueda volver a reanudar esa normalidad del ajedrez extraescolar en los coles? Pues, claro, pienso que va a ir muy relacionado también al inicio normal del año académico, ¿no? Porque al final una clase de ajedrez presencial como actividad extraescolar no deja de ser algo muy parecido a asignaturas que se cursan en el colegio con normalidad. De hecho, el ajedrez, pues en muchos lugares es en sí mismo una asignatura en el colegio. Entonces, sería seguir un poco la estela de lo que vaya ocurriendo con los cursos académicos y los años lectivos normales para los niños en cuanto a educación, ¿no? Y ver, lo que pasa que también es lo que comentamos ayer, ¿no? Que el ajedrez tiene una particularidad que creo que es un fuerte que hay que explotar y que hay que potenciar respecto a otras actividades, y es que su práctica online es posible.
De hecho, estamos viendo torneos online en los cuales, vamos, yo como espectador incluso lo sigo con la misma, digamos, curiosidad que campeonatos presenciales, porque al fin y al cabo, al ojo del espectador no deja de ser seguirlo por internet de igual manera. ¿Qué diferencia hay entre que Carlsen juegue en un tablero físico en un lugar al cual yo no estoy presente o que lo haga virtualmente cuando yo sigo viendo eso en un tablero, dos grandes jugadores y siga visualizando la competición pues con la misma ilusión, ¿no? Pues a nivel de los niños, en cuanto a la competición, pienso que a nivel online se puede potenciar. Y a nivel de educación, que es lo que tú me has preguntado también, si ya de por sí desde hace ya muchos años se dan clases online, quizá esa sea una herramienta que tengamos que empezar a explotar más. En el caso de que las clases presenciales pues se vean mermadas o no puedan funcionar de igual manera que hasta entonces. Si no es el caso y se pueden normalizar, pues puede seguir todo igual. Pero desde luego, la persona que empiece a pensar cómo explotar esa versión online del ajedrez, tanto en la práctica como a nivel docente, creo que va a estar un paso adelante respecto a cómo se ejercía la docencia anteriormente. No está de más. No es excluyente, es complementario. Por tanto, pensar en ello lo único que va a hacer es beneficiar. Y estar a la expectativa de ver si se pueden iniciar las clases como actividad extraescolar y como las conocíamos pues hasta antes del periodo COVID. Bueno, Enrique, pues si te parece, como vamos a ir terminando, ¿qué recomendación darías a toda esa gente que va a ir ahora a Valdepeñas y a Salobreña, que son los torneos más cercanos? ¿Qué recomendaciones darías tanto a las familias como a la organización, de manera que puedan un poco mejorar, si es posible, su performance, ¿no? Durante el torneo, no a nivel deportivo, sino a nivel de salud? Vale. Bueno, difícil no dar recomendaciones ahí, porque al final es eso, lo que hablo desde el principio, no deja de ser una opinión personal particular y cuesta ver todas las posibilidades que se puedan dar. Pero de luego, lo primero que quisiera transmitir es que el riesgo de infectarse por coronavirus como probabilidad como tal es bajo actualmente. No perdamos la perspectiva de eso y eso lo digo para no tener miedo. Pero dicho esto, como todavía estamos sensibilizados con el problema y prueba de ello, fijaos los protocolos tan exhaustivos que se han elaborado, tenemos que ser cautelosos y desde luego todo lo que esté en nuestra mano a nivel individual, respetarlo. De hecho, ahí está la clave. Va a ir bien todo esto si a nivel individual cada uno de nosotros adoptamos la responsabilidad que nos corresponde. ¿Y qué quiere decir eso? Pues en el caso de los torneos de ajedrez, quiere decir que tanto padres como niños, ya sean niños pequeños o adolescentes, debemos ser solidarios con los demás. Debemos de respetar a los demás. En cuanto al uso de baños públicos, pues intentar dejarlos limpios y, por supuesto, adoptar las medidas de higiene necesarias. Higiene de manos, fundamentalmente en ese caso. Uso de la mascarilla en todas las zonas comunes y manteniendo las distancias de seguridad pertinentes. Intentar ser responsables que si alguien nota algo en cuanto a síntomas, pues tener la capacidad de decirlo cuanto antes sin miedo a las represalias que eso pueda tener en cuanto a la activación de protocolos y demás, porque en realidad no estás haciéndote un favor solo a ti mismo, sino también al resto de los compañeros, a los demás. Porque es un problema de responsabilidad individual y colectiva, porque, como bien decimos, no es un problema solo de salud personal, sino de salud pública. Puede afectar a los demás. Ser conscientes también de que, cuando he dicho antes solidaridad, me estoy refiriendo a tener comportamientos maduros, de intentar, si se da el caso de que alguien aparece con fiebre y ese niño, esa persona, pues está bajo examen médico, se está viendo, evitar actitudes de reclusión, de exclusión social, de empezar a fomentar el miedo a los demás, que lo único que va a hacer es que se altere el comportamiento de muchos padres y muchos niños, que adoptemos actitudes en ese caso responsables y maduras, en el caso de los adultos como padres que somos, y que por supuesto, si ya de por sí un torneo de ajedrez
y yo lo he visto, ¿no? Muchos padres que sufren más que los propios hijos. Le añadimos estos ingredientes de incertidumbre. Recomiendo que si vamos a participar en este tipo de torneos sea bajo la responsabilidad de que vamos a llevar con responsabilidad todo este tema, tanto físico, mental y emocional, porque si no se van a dar situaciones incómodas. Que respetemos las normas del torneo y que hagamos fácil el trabajo a los árbitros. Que tengamos comportamientos en ese aspecto también responsables, porque para un árbitro se va a ver en una situación, y Luis, que es árbitro internacional de amplio recorrido, pues lo sabe, ¿no? Va a ser difícil controlar todo este tipo de incertidumbres que se van a ocasionar a raíz del tema del coronavirus. En definitiva, las personas que vayan a los campeonatos, ya digo, deben saber a lo que van, deben saber que se van a someter a una situación especial y que hay que cumplir exactamente las normas que el torneo establezca, porque a nivel teórico las normas están perfectas y yo creo que quizás pudieran fallar porque en la práctica es muy difícil controlarlo todo. Pero si ni siquiera cumplimos esas normas, todo va a ir mucho peor. Y a nivel de organización, aquellas personas que hayan decidido organizar los torneos, pues por las razones que sea, y los vayan a llevar a cabo porque ya esté decidido hacerlo así, pues simplemente no sabría qué consejo darle, pero al menos sí paciencia y desde luego ser también comprensivos con los propios participantes, con los propios padres acompañantes, comprensivos en el sentido de que se pueden dar situaciones tensas o de incertidumbre y que solamente con la comprensión y la empatía de ambas partes pues se pueden llegar a solventar bien los problemas. Y ya está, simplemente eso, como colofón, dejar el mensaje de que la probabilidad de contagio a día de hoy todavía es baja, pero que en cuestión de semanas todo puede cambiar en función de la aparición de nuevos brotes, hasta el punto de que si los brotes son en gran cuantía, volvemos a estar en una situación de epidemia y de transmisión comunitaria, y todo cambiaría lógicamente. Lo que yo hablo hoy, lo hablo por hoy, pero lo que pueda pasar semanas posteriores no lo sabe nadie, no lo sabemos. Por tanto, cautela, estar pendiente de las noticias, seguir las recomendaciones desde el Ministerio de Sanidad y alegar a lo que he dicho, responsabilidad social y responsabilidad individual y colectiva. Ese sería un poco mis recomendaciones. Pues muy bien, Enrique, pues muchísimas gracias. La verdad que ha sido una charla súper interesante. Te agradezco tanto la charla de hoy como la de ayer. La verdad que ha sido un placer hablar contigo. Creo que hoy se ha escuchado perfectamente. Me alegro. Creo que además, bueno, pues seguro que a la gente le va a interesar mucho escuchar todo esto. Sé que estás desconectado del ajedrez, pero según me cuentas, pues todavía sigues viendo partidas y torneos por internet, lo cual yo creo que está muy bien. El ajedrez además es un deporte que se puede practicar con cualquier edad y eso es cierto. Y desde luego, pues desde aquí estamos muy agradecidos a que hayas estado con nosotros en este primer programa. Te animo a que sigas por ese buen camino, que yo creo que es el de tener un buen trabajo y además continuar con el ajedrez, porque creo que es la combinación perfecta. Y bueno, te dejo, yo me despido por mi parte. Muchísimas gracias a todos por haber estado ahí. Espero que la semana que viene podamos hacer el programa sin ningún tipo de incidencia técnica. Gracias a todos y Enrique, las últimas palabras son tuyas. Muchas gracias. Pues nada, Luis, las palabras casi que te la indico a ti y es agradecerte pues que estrenando este programa que hemos iniciado, que has iniciado en este caso y has contado conmigo, pues agradecerte que me hayas tenido en mente, porque al fin y al cabo, yo desde, como tú bien has dicho, desde hace tiempo, estoy mucho más vinculado a la parte de la medicina que del propio ajedrez, y que hayas caído en mí un poco, digamos, por el nexo de unión que tenemos, que es el ajedrez, pues me alegra, ¿no? Porque en cierto modo me hace recordar mi primera parte de mi vida, que es la de jugador de ajedrez, y me hace ver que todavía pues se me recuerda, digamos, cuando estaba en activo, ¿no? Y nada, que yo más bien lo que digo es que a temas ajedrecísticos estoy ahora mismo en stand-by, por así decirlo, pero que nunca se sabe. Quizá algún día, pues, mis situaciones personales estén más estabilizadas y decida volver a competir. Que si es así y tengo ilusión por ello, pues lo haré encantado, porque la práctica del ajedrez guardo un gran recuerdo del mismo. Me llevo grandes amigos que pasa el tiempo. Nosotros, Luis, llevamos
años sin vernos y hablo contigo como si fuera que te hubiera visto ayer. Y esa es la parte bonita que me queda del ajedrez. Así que, Luis, muchísimas gracias por haber contado conmigo en esta primera entrevista. Pues muchísimas gracias a ti, Enrique, por estar ahí en esa primera línea defendiéndonos desde los hospitales y las urgencias. Hace extensivo por nuestra parte esa felicitación y ese agradecimiento. Y nada más, Enrique, muchísimas gracias y bueno, lo dicho, hasta pronto, que vaya todo bien y esperamos verte pronto de nuevo en los tableros. Eso es. Venga, Luis, un abrazo. Un abrazo y gracias a todos.